¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Por acá Pavón J quien les habla con un nuevo video sobre Gods Unchained. Un video atípico, como atípicas son las circunstancias actuales que llevan a que esté grabando esto. ¿Qué ha pasado? Pues 2 días después del último parche de balance sobre el set de Band of the Wolf, decían que era el último parche de balance. Pues ahora tenemos otro parche de balance, según lo llaman, un pequeño parche de balance. Y bueno, solo para rememorar un poco, este 5 de junio, hace unos poquitos días, en el primer parche que nos habían ya confirmado que sería el último relacionado a Band of the Wolf, como decía hace un momento, teníamos un nerf hacia Dralamar, un nerf hacia Shellfire Hatchling, Kutrad Inside recibió un pequeño bufo que lo llevó de 5 de maná a 3. A Gamma básicamente lo reformaron por completo, siguiendo ahora esta tónica de que las criaturas y cartas de Deception en general no roben al rival del mazo, sino del cementerio. Y por último otro nerf a Bitter Endings, que para que su efecto se hiciera efectivo, pues el poseedor tendría que tener 10 de salud en lugar de 15. Eso era lo que teníamos. Se daba por cerrado el set, algo que generó bastante descontento en su momento, hace unos pocos días. De hecho, la conversación se mantuvo hasta hace unas horas al momento de grabar esto. Y es que mucho se habló sobre los Olympians, específicamente el Olympian War, ese Olympian de guerrero que había recibido un empujón a una de sus cartas clave, como lo es Wolf Recruits, y estaba un poco descontrolado, lo estabas. Al menos en mi parecer se les había ido mucho la olla con Wolf Recruits. El hecho es que cuando hicieron el anuncio de este último parche, el descontento pues fue bastante claro, se vio en Discord, se vio en Twitter, y como que les hizo sentir un poco amenazados a todo esto al equipo de Gods Unchained, que han sacado ahora este otro parche que les comentaba al principio, este pequeño parche según lo llaman, en el que básicamente nerfean Wolf Recruits. Creo que lo llevan a como estaba originalmente. Ahora no da +1/+1 a cada Olympian en tu mano, sino que solo le da +1/+1 a los Olympians que robes gracias al propio efecto de la carta. Y además, para completar, a Raneko Hermore le bajan la salud de 3 a 2. Y bueno, ahora todos contentos, supongo, o al menos eso es lo que creo que el equipo de Gods Unchained se habrá imaginado al hacer esto. La cuestión es que no creo que sea tan simple, y es la razón principal por la que hago este video. Creo que esto sienta un muy mal precedente sobre todo lo relacionado al balance de las cartas y todo esto de los parches de balance. Básicamente ya nos habían dicho que no habrían más balance, y estoy seguro, he visto un par de jugadores en los chats que comentan que ya habían hecho compras o ventas de cartas basándose en lo que los parches de balance ya cerrados determinarían, o creerían que determinarían en base al meta, pero entonces ahora lo han vuelto a cambiar. Y como les digo, insisto, creo que esto sienta un mal precedente. Según lo que dicen aquí, han escuchado lo que la comunidad tenía que decir, y bueno, sí, todas sus plegarias han sido escuchadas y todo eso, qué bien. Pero creo que al final es solo una excusa para intentar remendar un error que ya días atrás habían intentado excusarse, porque cuando hicieron este parche hace unos días, la persona encargada de balance había dicho que no veía necesaria, o algo así, como que no veía necesario nerfear a los Olympians, y pues ahora lo corrigen porque han escuchado a la comunidad. No tiene mucho sentido esto para mí. Creo que ha sido un error. Creo que el error de fondo, claro, fue dejar Wolf Recruits tal como estaba antes de este nerfeo, pero tratando de corregir el error creo que han cometido otro, y es algo que va más ahora hacia la confianza, que nos garantiza que en el futuro no hagan otro balance más allá de las fechas del parche de balance. O sea, luego de que nos declaren de que este es el último parche, pero podrían decir después que volvieron a escuchar a la comunidad y hacen otro cambio solo porque sí. Creo que fue de las formas de hacer esto la peor.
es un problema que se pudo haber evitado muy fácilmente, pues nerfeando Wolf Recruit tiempo atrás. Ya era algo que se venía pidiendo y se veía que los Olympians, al menos de War, estaban un poquito fuera de control. Pero aunque así no lo fuera, el equipo de desarrollo no tendría que escuchar lo que la comunidad dice solo porque sí. Si en algún momento un montón de personas están de acuerdo en algo, no porque quieran algo, no porque estén de acuerdo en una cosa, quiere decir que están en lo correcto. Puede que la comunidad se equivoque sobre algo y no habría que escucharlo solo porque sí. Me parece peligroso. Ahora esto, al menos en lo que a mí respecta, pierdo un poco de confianza sobre a lo que las fechas de balance significan, sobre ahora cuándo es realmente viable comprar o no una carta sin miedo a que la bufen o la nerfen. Más allá de las fechas de los periodos de balance, bueno, es un problemón, creo. Han reparado un problema y se han metido en otro y está complicada la cosa. Y bueno amigos, eso era básicamente todo lo que quería contarles en el video de hoy. Al final de esta nota del parche de balance han dejado también unas palabras con un par de comentarios interesantes, más que todo lo de Dralamar. Si quieren leerla, por supuesto, estaré dejándolo en la descripción del video. Muchas gracias por llegar hasta acá y nos vemos en la próxima ocasión.